Bienvenidos de nuevo otro día más a Euromelón. Bienvenido Rubén, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar una semana más aquí debatiendo. Y bueno, bienvenido a todo el mundo que nos escucha otra vez más, otra semana más dando el callo, a todos los sufridores. A los sufridores que esta vez no se nos olvida. Hoy lo he La dicho, semana sí. pasada. Pues mira, yo te tengo que comentar algo. Yo te tengo que comentar que no estoy bien. Que llevo unos días muy cansados. No sé, he hecho un viaje recientemente y no sé si esto me ha cansado. Pero hoy me he Ujú. despertado, me he mirado en el espejo y tú, o sea, nos llevamos conociendo, ¿cuánto? ¿15 años ya? Pues yo qué sé, a lo mejor desde la ESO, ¿no? Yo creo, desde primero a lo mejor. Sí, sí. O sea, que cuando me Primero de la conocías ESO era... fue 2009, Sí, sí, 2010. por ahí. Sí, sí, unos 15 años o algo así. Cuando nos conocimos, yo era un mozalbete, yo también. Y yo también. Y me he visto en el Era- espejo y estoy viejo, ¿eh? Estoy envejeciendo. ¿Te has visto viejo? No, pues con ojeras, con cansancio, con... No jodas. O sea, ya empiezo, ya rondamos los 30, ya empezamos a estar viejo. Es verdad, Entonces, claro, pero como nos esté escuchando nuestras madres, se van a cagar en... Y estos idiotas que cojones están diciendo de bueno, que son viejos. y bueno, como os he dicho un viejo, para sentirme mejor, voy a hablar hoy de envejecer. Ah, bueno, Voy a racionalizar el hecho de envejecer. me parece bien. Entonces, bueno, un poco de biología, sin tener yo ni idea de biología, en qué consiste envejecer. O sea, básicamente consiste es un proceso biológico que a grandes rasgos y sin entrar mucho en el tema, hace que, bueno, que se desgasten nuestras células y que sobre todo perdamos la capacidad que tienen para reparar daños, con lo cual sean menos flexibles, menos, pues eso, menos capacidad de reproducción, menos capacidad de reemplazo y esto en general puede provocar acumulación de daños en tejidos o en órganos y claro, cuando tiene mucho daño en un tejido puede provocar que deje de funcionar o funcione mal Sí, y claro, bueno, todos sabemos lo que esto produce en el ser humano, que es por el tema este de pérdida de energía o de, sí, de capacidad de, sí, de energía, mm, supongo que es la palabra, eh, más funcionamiento de órganos, como he dicho, que te puede dar que te falle un riñón, te falle el corazón, te falle, o sea, aumenta la probabilidad de fallos. sí, Y bueno, todo este tema también de aspecto, la piel al final es un órgano, también produce daños de la piel. Y sí. O sea, verlo desde este punto de vista me da como un mal rollo en realidad, ¿eh? por, No lo sé, es como... No lo sé, me da como la sensación de que el tiempo... Como que me da más la sensación de que el tiempo pasa. Y de que... Lo que has dicho tú, de que estamos envejeciendo. Verlo así de esa manera, de que los músculos van poco a poco perdiendo su capacidad de regeneración, las neuronas no funcionan tan bien como funcionaban cuando éramos más pequeños. Y bueno, si, y sí. si me paro a pensar, en realidad eso se nota. O sea, a lo mejor no te das cuenta si no lo piensas, pero si lo piensas sí que se nota. A ver, nosotros se supone que todavía estamos en nuestro, de forma física Nuestro estamos como en la flor, ¿no? Sí. Dice que el hombre alcanza la flor de la forma física como a los 30 años, Ujú. entonces nosotros todavía estamos pues, por ahí rodando, o los 28, 30, por ahí. Sí. Pero Pero sí que es verdad, yo por ejemplo, sí que me noto que memoria antes tenía más que ahora. ¿Eh? No sé si es el móvil o como dicen las madres. posiblemente sea que, no sé, como que antes estudiabas y ahora no, ya has dejado de, porque ahora tu manera ya no memorizas, o sea, ya no ejercitas activamente tu capacidad de memoria. Claro, Estudias, pero de otra manera, es otro tipo de estudio. sí. Y Claro, pero no obviamente es, no es envejecer, eso. O sea, no es, simplemente es que hay una habilidad que tienes que dejar de entrenarla y entonces pues sí, yo creo que no es todavía, o sea, tú todavía podrías recuperarlo fácilmente. ya. En un año podrías recuperar tu capacidad, mientras que gente de 80 años, pues no sería capaz en principio. O al menos no hasta el Joder. punto de cuando era joven. Vale, vale, me tranquilizas. Y bueno, la pregunta es, o sea, no todo el mundo. Mm, Envejecer es, claro, lo vemos en toda la gente que conocemos, todo el mundo envejece y a todos nos llega el tiempo por igual, más o menos, pero es algo que pase
a todos los seres vivos y, o sea, es una ley natural, por así decirlo. Sí. Y la respuesta es sí y no. O sea, lo cierto es que Hostia. todos los animales envejecen o de alguna manera, sí, sus células pierden capacidad de reproducirse o sea, vemos este daño celular, pero hay animales que son capaces de revertir el envejecimiento. Uno, Sí. es muy famoso uno que me ha apuntado allí el nombre, que es, bueno, es un tipo de medusa, se Ujú. llama, es un nombre de la hostia, Turritopsis dormi. No sé si lo he pronunciado ¿Cómo? bien. Turriditor. Turritopsis dormi. Me suena que da la turra, ¿no? Al resto de medusas del mar. Pues no me extraña porque está todo, claro, son capaces de, cuando tienen una sensación de estrés o de un daño, tienen esta capacidad de volver a un estado casi del estilo, no embrionario, pero del estilo de, es como si un adulto de repente se convirtiese en un bebé, porque se estresa. Hostia. Entonces, tiene esta capacidad de revertir las células, de revertir el estado de adultez a uno más joven. Ujú. Y también tienen la capacidad de las células dañadas, en vez de desecharlas, las transforman en otro tipo de células sin pasar por células embrionarias. Sí. Entonces, o sea, o células madre, vamos. Entonces, claro, esa regeneración que puede hacer hace que en principio pueda vivir toda la vida. O sea, que seas Y inmortal, no eres inmortal porque básicamente. te puedes morir, porque, claro, como se suele decir, una puñalada en el pecho, de eso no te libra nadie, Sí, sí, sí. pero no te haces Pero por viejo. causas naturales no, Eso es. no te puedes O morir. bueno, te puede dar un ictus igualmente, pero no por vejez, sino porque te da un ictus. Quiero decir, Sí, puedes ser toda la vida joven, pero si solo comes hamburguesas, pues te puede dar un infarto. ya. Pero no asociado a la vejez. Ese es el punto. Y claro, la pregunta es si esto se podría llevar a seres humanos. Claro, eh, todos Sí. querríamos, ¿no? De alguna manera. Bueno, no te creas, ¿eh? Bueno, sí, Pero ya- bueno, luego si eso lo sacamos el tema, ¿vale? sí. Y el caso es que sí se puede, o sea, no hay ningún límite que puede, por así decirlo, que haga que algo, una especie así no pueda darse en seres humanos. El único límite es Ujú. que el ser humano tiene un cuerpo un millón de veces más complicado que estas medusas, porque además, claro, hasta te imaginas como las que te encuentras en el mar, pero es que a lo mejor son del tamaño de una uña o más pequeñas. Entonces, el ser humano es mucho más complicado, tiene muchos más órganos. Entonces, el problema es la dificultad y no el límite físico o natural, por así decirlo. Sí. Y bueno, ya para terminar con un poco el aspecto más biológico, qué factores afectan al envejecimiento. Hay dos que son los más grandes, la alimentación y el estilo de vida. O sea, pues eso, que tu estilo de vida sea de dormir poco, de beber mucho, o sea, pues claramente te hace envejecer más que una persona Ujú. que duerme sus horas, que tiene una alimentación equilibrada y igual que si tienes mucho estrés, eso también puede hacer que envejezas muy rápido en un periodo corto de tiempo. Ya. Entonces, bueno, claro, pues ya está en cada uno pensar en cómo estas cosas afectan a su vida y si quieren cuidarla pues si quieren dedicar el tiempo en cuidarlo. Ujú. Eh, bueno, y ya cambiando un poco de tercio, ya no de manera biológica, sino hablando un poco más de manera social, Ya. eh, recientemente por este de las redes sociales y las imágenes, Instagram y todo eso, hay como un mayor rechazo al envejecimiento. O sea, la gente muy joven se empieza. La gente lo oculta, ¿no? Sí, sí, como que cada vez desde una edad más temprana la gente se empieza a hacer retoques cosméticos o estéticos o se Sí, maquilla de más joven o sea, como que de alguna manera eh, hay este rechazo a la edad, al hacerse viejo. Y bueno, yo creo que lo que me interesa ahora es ver de dónde viene esto, o sea, de por qué se ha generado ese rechazo al envejecimiento. Y creo que hay dos factores, uno es más histórico y otro más moderno, por así decirlo. El más moderno para mí es esta frase que suele decir que el odio es un negocio que genera millones.
El odio personal. ¿Eh? Odio personal. El- O sea que Sí, si tú te hacen pensar que tu estética o lo que sea tuyo no es suficiente y te hacen odiar a ti mismo, sobre todo de cara a pagar productos que ayudan a mejorar esta estética o este odio, eso genera millones. O sea, de verdad que eso es un negocio y creo que hay sí. muchas empresas que alimentan ese tipo de malestar y, y por eso pagan a Instagramers para que se hagan fotos, a cosas así. Claro, si es que así en realidad es como se hacen los negocios, ¿no? Se te crea un problema, muchas veces de manera artificial, como es el caso, y se te vende la solución. Eso es. Y eso, por ejemplo, el ejemplo más claro es lo que hace, por ejemplo, Apple, lo que hacía con sus cargadores, ¿no? O sea, te ponen un conector diferente al resto y te venden el único cable que es compatible con ese conector. Eso es. Para que no puedas explicar cosas, ¿sabes? Te crean el problema, que es un problema estúpido, y te venden la solución. Y con esto pasa un poco lo mismo, yo creo. Sí, y pues históricamente no sé cuántos millones de ejemplos habrá de esto, pero este es uno muy grave porque ya no es solo incompatibilidad, por así decirlo, lleva a lo mental, o sea, a Mm. trastornos de la alimentación, a trastornos de la imagen, a pues esta disforia, que también se dice ahora mucho, el tema de la disforia, que es como Sí. no percibirte como de verdad eres, sino de alguna manera, eh, sí. Y bueno, luego está el otro algo más histórico, porque esto es más como reciente. Y bueno, Ujú. voy a referir no me voy a apuntar el nombre, pero bueno, creo que era Russell, que acuñó en los 60 el término edadismo, o en inglés ageism, como Ageism. age, sí. Y este es el odio a la gente de mayor edad. Entonces, en parte, estuvo mirando, parte de sus estudios es de dónde viene este odio. Y, y claro, aquí hay una contraposición muy fuerte porque en sociedades antiguas, como la griega, la romana, la vejez era una etapa pues, honorable o honrosa. O sea, la gente te respetaba por ser viejo. Claro. Respetaba de alguna manera tu conocimiento, tu experiencia y aún hay gente que sigue viendo la vejez así, pero creo que en parte está perdido y sobre todo se Sí. respetaba la sabiduría. O sea, Sí, antes los viejos eran, los más mayores eran los líderes, por ejemplo, ¿no? Eran el consejo de sabios, ¿no? sí. Este famoso que sale en muchas de las películas. Sí, Y, había como un respeto a la vejez. y realmente si lo piensas, incluso a día de hoy, en la política en Europa, eh, cuando hace 20 30 años todos los candidatos tenían 60 años mínimo, todos los candidatos de política, todos los primeros ministros y toda esta gente, Sí. ahora está empezando a ver esta tendencia más hacia los 40 50 como de nuevo, porque se está perdiendo esta visión de la vejez como alguien sabio o alguien capaz o respetable. Y de Ujú. hecho, a nosotros todavía nos sorprende mucho que en Estados Unidos la guerra haya sido Trump contra el Biden, porque o sea, los dos cumplen 80 años, tienen 80 años, o sea que nosotros no vemos como alguien con 80 años como alguien que tenga capacidad para dirigir un país. Sí. Hombre, en el caso de Biden sí que es verdad que estaba un poco ya, Sí, estaba. está un poco gaga, Sí, esa es la palabra. Pero en el caso de Trump, Trump está loco, pero no por viejo, sino por loco. sí, sí. Sabe más, en este caso sabe más el diablo por diablo que por viejo, ¿no? Eso es. Bueno, Efectivamente. pero sí, o sea, pero con Biden, o sea, si Biden se hubiese presentado en España, estoy casi seguro que no hubiese votado de alguna manera por eso, por asociarlo con, pues, falta de energía o no por falta de conocimiento, sino más por falta de energía. Sí. Por ser más mayor, sí, 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 es Sí, que sí. es tal cual. Sí Y que es una tendencia a líderes más jóvenes, ¿no? Porque mira, Pedro Sánchez, por ejemplo, es joven, pues esa época de Pablo Casado, Pablo Rivera, Iglesias, Rivera, y incluso ahora mismo está Feijóo, que también sigue siendo joven para los estándares antiguos, pero es algo más mayor, pero si acaba siendo Ayuso la candidata, pues Ayuso es joven.
a medida Y no joven. solo los jóvenes o los viejos que sean, sino lo que aparentan ser también. Sí, Porque Feijóo exactamente tendrá unos 60 y algo, yo creo, Feijóo. sí, 60 por ahí debe tener, yo creo. Pero Puede que no llegue a bajo los mi punto de 60. vista, o sea, se ve como, ¿sabes? O sea, no le ves como una persona mayor. A lo mejor hay otro político que tiene su misma edad y que parece que tiene 75. Sí, sí. Mm. Y bueno, todo esto en parte cambió con uno de los acontecimientos más, todo este tema de la vejez como alguien respetable y honorable. El Sí. cambio o se cree o se ha estudiado que fue o empezó con uno de los acontecimientos más deplorables del ser humano, de la historia del ser humano, Ujú. que es la revolución industrial. Hostias. Que esto, bueno, ya lo desarrollaré, ¿Tú pero sí que, piensas que es uno de los peores actos de la humanidad? o sea, es que, bueno, ya lo desarrollaré. En algún Vas a momento a lo ver. mejor lo revisito, pero Vale. la revolución industrial tiene muchas consecuencias positivas y otras tantas muy negativas. Bien, desde luego. Y bueno, en esta revolución industrial pues se puso a poner más el valor de la producción, de la productividad de los trabajadores. Y Sí. claro, también empezó la jubilación. Claro, antes no existía la jubilación, antes te trabajabas hasta que te morías. Pero aquí empezó la jubilación como el fin de tu etapa productiva. Ujú. Eh, También se valoraba mucho esta adaptación a la tecnología nueva que venía desarrollándose muy rápido y la fuerza para seguir trabajando en industria, o sea, que Ujú. obviamente con la vejez se pierde. Entonces, aquí fue la etapa donde de alguna manera esta sabiduría pasó a un lado y empezó a verse a la gente vieja como gente inservible o gente. Sí, que estorba, ¿no? Sí, lo cual, pues bueno, obviamente su motivo históricamente tiene, pero pues un defecto que tenemos. O sea, no hay que ser consciente de que eso es un defecto y de que no debería ser así, claro. Y, y bueno, aparte de todo esto, está yo creo también una relación que es lógica, pero también dañina a la imagen de los viejos, que es la asociación con la muerte y con la enfermedad. Ujú. Entonces, a nadie nos gustan los muertos ni a nadie nos gusta. Bueno, habrá gente que sí, pero. Sí, eh, bueno, pero o estar enfermos a nadie nos gusta. Entonces, esta asociación es claramente negativa. Lo que voy es claramente negativo. O sea, a nadie que la asocien con claro. la muerte le vas a decir, joder, ese tío es de puta madre. Sí, o sea, te genera una sensación a lo mejor de lástima, ¿no? Alguien que esté enfermo, Sí. pero sí, o sea, entiendo lo que quieres decir. Entonces, bueno, ya para continuar un poco más, otra cosa de las que he pensado es, sabes que siempre reflexiono sobre el valor biológico de las cosas y si tiene algún sentido o tiene alguna, te aporta algo el valor, pues distintos aspectos de tu vida. Y he Sí. estado pensando si hay algún valor biológico de envejecer. Y la respuesta que he sacado es que ninguno, que no. O sea, yo creo que, los seres humanos no están pensados para envejecer tanto. Sí, o sea, bueno, históricamente nos hemos muerto mucho más rápido, sí. Eso. Yo creo que Pero el diseño del ser humano no invita a que te hagan mayor, no invita a que, ¿sabes? sí, pero por No ejemplo, nos- podría ser que igual que desde la edad desde los 0 años hasta los 20 ese, entre comillas, envejecimiento, que es más bien desarrollo, es positivo, el envejecimiento a partir de ahí no tiene ninguna cualidad ni ningún nada positivo. O sea, no hay nada que sea mejor cuando tienes 60 años que cuando tienes 25. Sí, físicamente te refieres. Físicamente. Sí. Ni mentalmente, Pero, vamos. Y porque el único valor que se le da al envejecimiento es este del ganar experiencia, de tener capaz de tomar mejores decisiones, por ser más frío, cosas así. Pero eso sí. es, por así decirlo, valor de la experiencia y no de la envejez. O sea, que si una persona que aparenta 25 años o tiene físico de 25 años hubiese vivido 60, pues tomaría Mm. decisiones como una persona de 60 años. No, o sea, no es. Sí, sí. Que es cuestión de las experiencias que tú vives a lo largo de tu vida, no de que seas más mayor o Eso más. es. O sea, que, Que no es como pegar, o sea, y salir a correr y correr 10 kilómetros. claro, O sea, cuando tienes 20 años lo puedes hacer, a lo mejor necesitas entrenar y tal, pero lo puedes hacer.
Y si tienes 70 o 80 años, pocas personas son las que pueden hacer eso, incluso entrenando, ¿no? Incluso salen las noticias. Claro. Sale las noticias. Esta persona es increíble porque tiene 75 años y sale a correr todos los días. Sí. Pues eso, que no hay, realmente no hay ningún valor para el de seguir envejeciendo. O sea, y esto es, en parte, uno de los motivos, yo creo por lo que o sea, no queremos envejecer. Obviamente nadie quiere envejecer. O sea, queremos crecer, pero luego no queremos envejecer. Claro. Pero eso Porque ¿cuál sería o sea, la esperanza de vida del ser humano si no existiera la medicina? Como pues pasa con el resto de animales, ¿no? Un animal en salvaje, para ese animal no existen los veterinarios, o por lo menos Pues no de manera, ¿no? Como con las mascotas, por ejemplo. sí, pues si te vas a cuánto se vivía hace 1000 años o así, o hace 2000, cuando había medicina pero poca, pues estaremos en torno a los 40 años. Claro. ¿Y tú Eh, dirías que es cuando empiezas a ir para abajo? Bueno, no sé si me estoy adelantando en el ¿Cómo? melón o no. O sea, ¿tú dirías que a partir de los 40 o 50 años es cuando el cuerpo empieza a empeorar? Yo diría a partir de los 30 es cuando de verdad empieza, a partir de los 30 y pico, no Porque 30 exactos. es algo ostensible, es algo que se note, que digas, joder. Sí, yo creo que depende de la persona, pero a partir de los 30 largos hacia los 40, ahí es cuando de verdad empiezas a empeorar. O sea, que Sí, tampoco lo he vivido, o sea, que tampoco sé decirte cuál va a ser mi caso, pero creo que por eso los futbolistas y los deportistas hasta los 35 en general llegan de manera bastante fácil, pero a partir de ahí ya empieza a haber muy, muy pocos que llegan hasta los 37, 38, eso ya suele ser raro. Y es porque ahí sí. ya empieza el declive físico. Ujú. Y bueno, volviendo a lo de antes, yo ya tengo el tema un poco ya más abierto para preguntas, para que conversemos. Y te quería Vale. preguntar si tú pudieses dejar de envejecer a una edad, eh, deja- ¿elegirías dejar de envejecer? ¿Seguirías de largo? ¿Cómo, cómo? O sea, si a ti te dijesen, ¿podemos devolverte una edad o dejarte de envejecer hoy mismo o sigues envejeciendo? ¿Qué Sí, o harías? sea, ¿a qué edad dejaría de envejecer Sí, si quisiera? sí. Pero o sea, sería inmortal. Serías inmortal dentro de que no te queda un piano en la cabeza. Claro, Vale, como hemos dicho antes, ¿no? sí, sí. Uf, qué buena pregunta. Yo habría dejado de envejecer ya hace unos años, ¿eh? Yo creo que en el Yo, momento en el que me salió la barba, yo dije, hasta aquí, ya tengo el maquillaje del hombre, ¿no? Que es la barba. Aquí ya puedo parar. A lo mejor con, yo qué sé, con 20, 22 años, una cosa así. O sea, 22, tan joven. estoy ahora, pero con 20 años. Que a ver, que tampoco tengo muchos más, pero Yo creo que me quedaría un poco más cerca de la edad que tengo ahora, 25, 26 a lo mejor, por ahí. sí. Pero 20, 22 todavía creo que estás como todavía te queda por desarrollar. Pero por eso, claro, es que, no sé, yo, cuando mejor he estado físicamente, yo creo que ha sido por esa época. Pero es que, claro, eran épocas tan diferentes, era una época tan diferente a la época en la que estoy ahora, ¿no? En el momento de mi Ya, vida en el que estoy ahora, que también es difícil compararlo. O sea, tampoco, no estoy ahora descontento ni mucho menos. estás hecho un Pero es verdad bulto. que todo el mundo dice, joder, ¿quién tuviera 20 años, no? Pues por eso, no, que nada. Que te voy a decir, entonces tú sí que decidirías dejar de envejecer. Si pudieses, dejarías de envejecer. Sí, siempre y cuando no sea inmortal. O sea, si me puedo seguir muriendo de manera más o menos natural, sí que dejaría de envejecer. O sea, te quedas con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque tú estás diciendo antes que envejecer no tiene nada positivo desde el punto de vista físico. O sea, te quedas con el físico de un chaval de 20 años, Ujú, pero con la experiencia de una persona de 70, ujú. ¿sabes? Sí, yo también Hostia, decidiría dejar de envejecer. Y de claro, alguna manera es raro porque en parte de la vida son todas estas etapas también, ¿no? O sea, una vida completa es pasar por todas las etapas, desde que naces, creces, hasta que... claro. Pero no me gustaría ser anciano tampoco. O sea, creo que sigo teniendo Claro. ese deje de edadismo. Pero yo no lo quiero ser
pero no es porque, o sea, es que es lo que estás diciendo tú, que, o sea, yo creo que eso es algo objetivo, ¿no? O sea, cuando tú envejeces, tu cuerpo empeora. O sea, yo eso no considero que sea Sí, 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 odio o rechazo hacia las personas mayores. Yo creo que es algo objetivo, ¿no? Tú sí. envejeces y tu cuerpo se resiente. Es algo CR7. natural. Se resiente, tu cuerpo se resiente. Entonces, eso es algo que a mí, yo si pudiera lo evitaría. Yo creo que cualquier persona, ¿no? Lo evitaría. Ujú. Entonces, pues Ah, por eso yo digo sí que yo, que es pero sin ser inmortal. Quiero recalcar eso porque para mí la inmortalidad me parece que tiene que ser un coñazo. infierno. No coñazos, o sea, tú, todas las personas, o sea, si tú Si eres el eres el único único, inmortal, eso es horrible. pero si no Si eres eres el el único único, inmortal, pasando gente por tu vida que muere, o sea, no, es que no quiero ni imaginármelo. claro, Sí, sí, dime, dime. perdón. No, digo que si todo el mundo es inmortal, primero obviamente sería insostenible, porque el planeta empezaría a rebosar personas, ¿no? Se caerían por los bordes. No, pero entonces habría que dejar de tener hijos, claro. Claro. Habría que dejar de tener hijos. Y aparte tiene que ser aburrido, eso sí que tiene que ser aburrido. Todo el rato lo mismo, ¿no? Sí, yo me Y he no habría preguntado, como una motivación para vivir, ¿no? Si tú no vas a dejar nunca de vivir, eso que dicen de que la vida son 2 días, que hay que disfrutar, que tal, eso no lo tendrías, yo creo, si no murieras. yo me he preguntado aquí, o sea, te iba a preguntar qué pasaría si la sociedad no hubiese envejecimiento, que es como dices tú. Eh, no es que seas inmortal, ¿no? O sea, sino que te puedes morir, pero solo en causas extremas, no por vejez, por así decirlo, sino Sí, que no te por... mueres. Entonces, yo ahí lo que veo más sobre una sociedad de ese tipo, de estilo, el problema sería que faltaría, pues lo que tú dices, la motivación o el motor social como para seguir mejorando y seguir creciendo y seguir descubriendo. Y vivir experiencias, y claro. Sí, como que de alguna Tú dices, manera, ¿para qué voy a irme ahora yo qué sé, voy a dejarlo todo e irme a vivir un año a no sé dónde si lo puedo hacer en cualquier momento, si total, no me voy a morir? o si ya lo he hecho, si ya lo he hecho de todo, en esta vida ya he hecho de todo, no. Claro. Entonces, aquí te quería simplemente preguntar en cuanto a ingeniería, por ejemplo, que es más tu tema. ¿Tú crees que el progreso en la ingeniería seguiría siendo el mismo si no hubiese gente, sangre nueva entrando continuamente? Buenísima pregunta. Es que la ingeniería es verdad que tiene un componente de eso, de sangre nueva, de ideas nuevas, de gente que refresca los campos de investigación, ¿no? Pero también tiene mucho de resolver problemas, ¿no? Sí, de O sea, continuidad, de dedicación. muchas de las grandes soluciones o de los aparatos que utilizamos en nuestro día a día y tal, son simplemente soluciones, parches que se pusieron en su momento y que luego se han ido desarrollando en gran parte por temas económicos, por temas de dinero, porque hacen pasta, ¿no? Los teléfonos es eso, o sea, los teléfonos hacía falta algo para comunicarse y aparecieron los teléfonos móviles. Internet era una herramienta para la guerra. Ujú. Lo que pasa es que luego eso se aplicó, vieron que dijeron, joder, con esto nos podemos forrar. O sea, que tú crees que es más la necesidad que la sangre nueva lo que hace. En ingeniería sí, en el resto de campos científicos no estoy tan seguro. Por ejemplo, la física, yo creo que si no hubiese este tema de la gente nueva, de gente que aporta ideas nuevas y tal, seguiríamos con Newton, probablemente con las leyes de Newton y ahí nos habríamos quedado. Yo, mi hot take es ese, que la sociedad, si no hubiese envejecimiento y renovación, se estancaría. Como que la gente se Sí. quedaría satisfecha con lo que ha conseguido o Mm. buscaría profundizar un poquito más, no renovar el mundo, sino profundizar un poquito más Lo y necesario, ¿no? sí, eso es. Como que a mí cuando yo llegué el mundo estaba así, y ahora está así más 5, con lo cual estoy contento. Claro, Y no busco dar un gran salto, sino busco dar pequeños saltos en lo que ya conozco. claro. Y Sí, yo creo que casi todas, o sea, en la ingeniería es que está el tema de la pasta, que eso mueve montañas, sí, ¿sabes? Y al final la pasta es lo que lo mueve todo, mueve las necesidades, mueve los intereses, mueve todo el dinero.
Pero en el tema de la ciencia, al final la ciencia no es un negocio. La ciencia por la ciencia Sí, no es un negocio rentable en muchos casos. Pocos casos hay en los que la ciencia sea algo que dé beneficios. o al menos Entonces no yo a creo que corto sí, plazo, sino más bien a medio o largo plazo. efectivamente. Pero claro, cuando la aplicas, ¿no? Sí. Sobre todo. Pero es verdad que si no hubiese gente con ideas nuevas, que renueve, que sería muy complicado que en muchos campos de la ciencia se hubiese desarrollo. Sí, yo Y, y creo en que la estamos de sociedad, acuerdo. tú crees, también ya hablando de temas más sociales, por ejemplo, toda esta revolución de la gente LGTB y el feminismo y cosas así, ¿tú crees que sin Ujú. sangre nueva eso se podría haber dado o solo se debe a esta revolución durante generaciones? No, yo creo que, o sea, eso es lo típico que se dice, ¿no? O sea, yo no sé tú, pero yo siempre he escuchado a mis abuelos, y, bueno, sobre todo a mis abuelas, y alguna vez se les escapa alguna barbaridad de alguna racistada y tal, pero es que en cierta manera lo entiendes porque después que se han criado en los años 40, los años 50, y las cosas se pensaban así. Entonces, si no viene alguien, nuevas generaciones, ¿no? A, como a renovar ese pensamiento, ¿no? A ver las cosas de otra manera, diferente. Gente que se haya criado en este mundo globalizado en el que estamos ahora, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, el racismo seguiría siendo algo. Sí, No digo que ahora no exista, pero sí que antes era mucho más generalizado, ¿no? Y no estaba ni siquiera mal visto. O sea, tú sí. podías decir una burrada cualquiera en la calle y nadie te decía nada, ni a nadie le extrañaba. Y sin sangre nueva, sin generaciones nuevas, yo creo que no, que eso Entonces, seguiría siendo así. entonces, yo creo que estamos en parte de acuerdo que el envejecimiento sí que tiene un valor social, o sí, social, supongo la palabra, o como sociedad. No el envejecimiento, Pero sino es la que, renovación de sangre. claro, es que no sé si es el envejecimiento. Vale, el envejecimiento, o sea, el envejecimiento objetivamente lleva a la muerte, ¿no? Sí, Si no envejeciésemos, no habría muerte, o no habría muerte en el ritmo que llevamos de muerte. O sea, no moriría 1 millón de gente por día, sino que moriría, bueno, a lo mejor moriríamos lo mismo, pero más tarde. sí. Y no sé, o sea, sí que es verdad que no es consecuencia directa del envejecimiento, sino más bien de la mortalidad. Ujú. Pero de alguna manera las dos están conectadas y todo ese tema del relevo generacional sí que tiene que ver con el envejecimiento. Sí, claro, en cierto modo sí. Sí, porque si fuésemos inmortales y simplemente envejeciéramos, yo creo que estaríamos también en un tema similar. Sí. Pero claro, sí, es lo que dices tú, o sea, envejecer y morir son cosas que van de la mano, ¿no? Y ya como última parte, ¿qué opinas tú de todo este tema del... porque yo creo que es muy interesante de nuevo, que cada vez más gente se cuida más, pero de manera muy artificial, de manera más quirúrgica o estética. Sí. Entonces, ¿qué opinas tú de esta... A ver, ya sé lo que opinas, me imagino, pero ¿qué opinas de esta nueva tendencia? O porque, Eh, a ver, yo todo el tema de la cirugía estética lo veo como muy, muy alejado a mí, quiero decir. Eh, que una persona se opere la nariz o se ponga Botox o se arregle, yo qué sé, las orejas o se ponga pecho o lo que sea, a mí como que no sé, o sea, me da igual, ¿sabes lo que te quiero decir? A pero mí no me afecta. que te da igual que él lo haga o que tú no lo harías. ¿A qué te refieres? Yo no lo haría, personalmente. A no ser que fuese algo, o sea, una operación estética por necesidad. Pues, por ejemplo, hay gente que se opera la nariz, pero porque tiene problemas para respirar. Sí, eso no es estética, Así, eso es salud. Sí. claro. Una operación estética por salud, sí, pero una operación estética simplemente porque si me afecta a mi salud mental, entonces ya es otra historia, ¿ves? O sea, si yo tengo un problema con una parte de mi cuerpo que no me gusta y me está generando un problema de salud mental, porque me genera un complejo muy grande, entonces tampoco lo veo mal. Pero imagino que esta gente se opera por eso. O sea, el motivo por el que se opera, no por el que se mete en motos o por lo que sea, es en parte por inseguridad, sí, por salud mental, me imagino que lo puede llamar.
Sí, sí, pero no. Pero yo lo que no veo es que la gente lo venda así, muchas veces. No sé. ¿No? O sea, yo no suelo ver. Bueno, es que es verdad que la gente se opera y tampoco da explicaciones ni tiene por qué darlas, en realidad, pero no sé, como que no me da la sensación de que la gente se opere por complejo. O sea, sí que lo hacen, pero. O sea, es por complejo, pero no por un problema de salud mental, es porque simplemente les. ¿Sabes? Y dijo, es que yo quiero tener el pecho más grande o quiero tener una nariz más. A veces que es verdad que los complejos son muy subjetivos, ¿no? Cada persona tiene una percepción de sí misma y a lo mejor a mí yo qué sé, una nariz, que eso es como una de las operaciones más así, más estéticas más comunes, ¿no? Una nariz a mí me parece una nariz normal y corriente, pero la persona que tiene esa nariz no la puede ni ver. Sí. A ver, que no sé, por ejemplo, porque muchas de las operaciones parece que son de mujeres, pero que ahora también, lo digo por todo esto también viene porque ahí está, tenemos el caso de la operación de los hombres estética, que es la de ponerse pelo, que también está en el boom. Y como dices tú, como que me pilla muy lejos, como que todo esto yo, o sea, para ser un proceso de sufrimiento pues eso, de poner, entre comillas, mi vida en juego por un aspecto físico o estético, como que yo no lo, no sé, entiendo por qué la gente lo hace, pero no me parece, como que me parece muchas veces impuesto por la sociedad o por los cánones de belleza o lo que sea. Sí, Y en ese sentido lo rechazo, claro. Y como dices tú, pues sí, hay mucha gente que tiene complejos y que los intenta resolver así. Pero que como que de alguna manera es un parche para un problema mayor, que es el de por qué aparecen esos complejos en el primer lugar. claro, Y bueno, desde luego. O sea, yo creo que habría que tratar, o sea, ese problema de salud mental habría que tratarlo de otra manera, ¿no? sí, Que sí. en la terapia o algo del estilo, Pero es que antes que para cambiar tu cuerpo. a día de hoy a lo mejor es más cara la terapia que la operación. Sí, eso seguro, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que tampoco me siento con la capacidad moral de decir si eso estaría bien o estaría mal. Yo lo que sí que me atrevo a decir es lo que haría yo. A mí eso no me parece. O Ya. sea, yo eso no lo haría. O sea, no quieres juzgar, No lo haría. no tienes la capacidad de juzgar, porque no tienes la posición de juzgar a nadie, Claro, o pero, sea, yo no ¿cómo juzgo yo a un hombre que se pone pelo si yo no, o sea, no he tenido esa necesidad todavía, ¿no? O un hombre que se opera la nariz, o que yo qué sé, o que se alarga el pene, que también. O hay una operación ahora estética entre hombres bastante, se está poniendo bastante de moda, que es ponerse mandíbula. sí, sí, Parecen como, pero eso queda súper artificial, ¿no? Se parecen como el muñeco este de Calamardo guapo, sí, ¿sabes? sí, son muy exagerados. Que todos los de la isla de supervivientes he visto que lo han hecho, ¿no? Sí, los de Supervivientes, los de la Isla de las Tentaciones, todos estos. Y también he visto que ha empezado a ponerse como de medio, no de moda, pero ha empezado a hacer como algo, entre comillas, común en la operación de estiramiento de tibia, o sea, o de Para ser fémur, más. para ser más alto, sí. Qué dolor, ¿no? Como que puede llegar a ganar 10 centímetros o algo así, venden. Pero ¿eso qué hace? ¿Te lo quitan del brazo y te lo ponen en la pierna o algo así? No lo sé, no sé exactamente si es artificial o cómo lo hacen, pero que claro, hay muchas, o sea, puedes llegar a perder la capacidad de andar. Tienes que volver a aprender a andar. Claro, claro. Claro, ese es el límite de este, como que, porque a mí me da la sensación de que ponerte, a ver, es que hay como estas operaciones que son más leves que otras. Sí, Si me pincho Botox o cosas así es mucho menos leve que si me pongo medio fémur nuevo, o sea, mm, pero de alguna manera hacer una y hacer la otra no están tan distantes. O sea, es como el tema este de claro. meterle 5 euros a una apuesta y luego acabar siendo ludópata. Pues la una y Ujú. la otra no están tan distantes. Entonces, si Ya. vemos claramente que una está mal, es difícil justificar la otra. Claro, pero es que yo no me atrevo a decir que está mal. Ese es el problema. No me siento con la. Porque es que yo, si estuviese en esa situación de que tengo un complejo muy grande con algo, yo no sé lo que haría. Pero la del fémur, por ejemplo, no te parece que es A una... mí la de Facebook me parece una locura, pero porque eso a mí me daría un miedo terrible.
Haz como Pablo Motos, que se sube la silla mucho y así parece más alto. Palo Y no te totalmente metes necesario, ¿eh? ¿Eh? Que el palo totalmente necesario. El palo Pablo Motos nunca es innecesario. Siempre, siempre que encuentras la oportunidad hay que dárselo, porque... Bueno, Pero sí, no sé. Yo no, es lo que te digo, no me veo con la potestad de decir si algo está bien o está mal en este sentido, porque nunca he tenido la necesidad o nunca he tenido un complejo tan grande como para plantearme una operación estética. Yo ahora mismo te diría que no me operaría, pero claro, si de repente me veo que me sale aquí una verruga gigante en la cara, pues solo puedo decir Warden Clip, ¿no? Como se suele decir. eso. A lo Nunca, mejor, nunca, bueno, beberé. si empezamos a grabar alguna vez con cámara, a lo mejor apareces ahí con una mandíbula del tamaño de una caja y... Me parece un filtro de Instagram, ¿no? De TikTok. Bueno, Pues sí, esa es mi opinión al respecto. pues con esto ya dejamos el tema del envejecimiento y de las operaciones, que al final se nos ha ido el tema de las manos, ¿no? Hemos empezado Sí, hablando de envejecimiento y hemos acabado hablando de operación de fémur. ya un poco raro, pero bueno, es lo que tienen estos melones, que nunca sabes por dónde van a salir. Y pues con esto hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ahora nos vemos. Bueno, pues estamos ya de vuelta con esta segunda parte del capítulo de hoy, después de un descansito. Y bueno, yo creo, vamos directamente ya con el segundo melón, ¿no? Dale Del caña. día. Hoy el melón, bueno, no voy a hablar de momento de qué va a ir, aunque yo creo que lo vas a entender rápidamente. Voy a empezar hoy planteándote una situación, ¿vale? Una situación hipotética y a ver tú qué harías en esa situación, ¿vale? Imagínate que estás en medio de un desierto, ¿vale? ¿Te lo estás imaginando? Sí. Y pues eso, tienes muchísimo calor, estás muerto de sed, tal, no sé qué, y te encuentras en medio del desierto, por esto te he dicho que es una situación hipotética, no creo que esto suele pasar en un desierto, ¿no? Te encuentras en medio de un desierto una mesa con una botella de agua y un diamante. Un diamante, el diamante más grande que has visto en tu vida. Y Ya sé tienes por que dónde van los elegir. tiros. Sí. ¿Tú qué eliges? Por el valor de las cosas, ¿no? Más o Yo menos, sí. en el ¿Tú qué eliges? desierto elijo el agüita, ¿no? El agüita fresquita, ¿no? Para lavar el Además está diamante. fresquita, está recién salida de la nevera, está maravillosa. Además es de 2 litros. 2 litros, ¿eh? Botella grande. No es una de estas chiquititas de las máquinas de vending. Sí, sí, pues a darle al agua, claro. Vale. O sea, yo creo que es lo normal, ¿no? Cualquiera elegiría el agua. O sea, por muy grande que sea el otro el diamante, Y además es que el diamante refleja mucho, que luego te quemas allí, que lo llevas claro. encima, que estás en el desierto. Y pesa, y tienes que ir cargando con él, lo que te genera más sed, y al final pues te mueres, no llegas a ningún sitio. Sí. Sin embargo, tienes tu vasito de agua y vas tan a gusto. Pues, a ver, yo creo que esto es normal, ¿no? Todo el mundo elegiría la botella de agua. O sea, el valor del agua en el caso en el que te estoy planteando es prácticamente infinito, ¿no? O sea, Sí, pocas cosas habría en ese momento que superaran el valor del agua. A lo mejor el valor de la cerveza, igual, un poco más. Bueno, pero fuera bromas. Imagínate ahora que en vez de estar en medio del desierto, estás en la calle, ¿vale? Estás yo qué sé, en Serrano. Y tienes una tienda donde venden botellas de agua y una tienda donde tienen diamantes. ¿Qué crees que sería más caro? Pues yo creo que obviamente el diamante, claro. diamante, ¿verdad? O sea, la botella de agua a lo mejor te vale 1 euro y el diamante, pues miles. No sé cuánto cuesta un diamante, nunca he intentado comprar uno, pero A, vamos, miles de euros. a no ser que sea la botella de SR7, de nuevo, que no he visto que tiene una marca de agua y a lo mejor cuesta 10 euros la botella, algo así. Es una, Y aún, ya es una, ves, es una locura. pues estará hecha de diamante, supongo. Por eso será tan cara. Pues eso, yo creo que ahí lo normal es pensar que, no te digo que comprarías, porque obviamente yo creo que el diamante, o sea, como que no es algo normal que comprarse una botella de agua es más normal. Pero sí que es verdad que el diamante es mucho más caro, no sería, es mucho más caro en esa situación. Entonces,
esta situación, ¿no? Esta paradoja es lo que quiero tratar hoy, ¿no? Se llama la paradoja del valor. O sea, esto es algo que es conocido, que no me estoy inventando yo ahora, ni mucho menos. Entonces, primero, antes de empezar con la paradoja, voy a intentar, como siempre, profundizar un poquito en su origen, ¿no? Y ponerle un poco de contexto, ¿no? Voy a intentar no enrollarme mucho. Lo primero que hace falta saber es el concepto de valor, ¿no? O sea, ¿qué es el valor? ¿De dónde viene este concepto de valor? Entonces, como siempre pasa, yo esto no sé por qué, pero siempre pasa, el primero que habla del concepto de valor es, a que no adivinas quién. Pues Platón o alguien así, o... Efectivamente es Platón. Platón sabía de todo. Yo creo que era un cuñado de los buenos. De todo sabía. Entonces, él distingue entre dos valores diferentes, por así decirlo, ¿no? O dos cosas diferentes, ¿no? Las cosas que tienen valor por su utilidad, ¿no? Como puede ser el agua en una plantación, o en una granja o cosas así, ¿no? Y luego están las cosas que tienen valor por convención, que es, por ejemplo, o sea, a lo mejor por lo que la gente lo desea, ¿no? Como puede ser el ejemplo del diamante que estamos hablando antes, ¿no? O sea, el valor que tiene el diamante en esa situación es simplemente porque la gente lo quiere y punto. Sí, o el dinero, los billetes en sí tampoco tienen ningún valor útil. Claro, Tienen eso valor... es. Tiene un valor como que se lo hemos dado nosotros, pero en realidad no es más que, o sea, el diamante no sirve para nada más que para decorar. Los billetes son trozos de papel, Sí, ¿no? Pasa que sí que es verdad que el billete sí que tiene utilidad, ¿no? Porque te permite comprar cosas, pero es una quizás. ¿Sí? convención, es lo que ha dicho, es convencional, porque hemos decidido que tiene... O sea, yo creo que ahí el billete, el hecho de tener valor por convención hace que tenga también valor por utilidad, ¿no? Porque hemos llegado a la convención de que ese billete tiene la utilidad de poderse intercambiar por bienes, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, sé por dónde vas, sé lo que quieres decir y sí, también tienes razón. Pero bueno, esto es la reflexión de Platón sobre el valor es, o sea, está bien, no voy a ser yo el que diga que es mala, pero el que realmente habla del valor y de toda esta paradoja es el economista Adam Smith. No sé si te suena, Adam Smith. Era físico, Que ¿no? se, Ese, o ¿eh? matemático. Era físico matemático que se movió la economía. Sí, creo que no lo sé ahora mismo, la verdad. O sea, yo sé que es el padre de la economía moderna. Sí, sí, que sí. No Y sé, todo el tema este de la teoría del juego en la economía, como le empezó a aplicar él, creo. sería matemático, supongo, ¿no? Le pega a ser Sí, matemático. sí le pegas a matemático. Pero bueno, o sea, él escribió un libro que se llamaba La riqueza de las naciones y en ese libro decía, creo que esto es, o sea, es tal cual lo que pone en el libro, él decía, nada es más útil que el agua, pero con ella apenas se puede comprar nada. Un diamante, en cambio, prácticamente inútil, puede intercambiarse por una gran cantidad de bienes, ¿no? Aquí tenemos otra vez este conflicto entre lo que es útil y lo que es valioso, ¿no? Como que no casa, no es lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de esta reflexión, Adam Smith lo que hace entonces es establecer como dos formas o dos valores, por así decirlo, dos formas de valor principales, ¿no? Para él. Está el valor de uso, que es el valor que tienen las cosas simplemente por su función, ¿no? Esto es bastante fácil de comprender, ¿no? El agua tiene valor de uso altísimo, porque sin agua básicamente no habría nada de lo que hay. O sea, no existiríamos, no existirían las cosas, no habría nada, ¿no? Y luego está el valor de cambio, según Adam Smith, que representa cuánto eres capaz de obtener de otra persona a cambio de esa cosa, ¿no? Que tiene valor de cambio. Y el ejemplo del diamante es muy bueno, ¿no? Porque tiene un valor de cambio altísimo. Es verdad que no tiene valor de uso, porque el diamante, más allá de ponértelo para decorar o algo así, no sirve para nada más, ¿no? Es verdad que se puede utilizar a lo mejor en algunos casos Alguna concretos, ¿no? herramienta de tallado y cosas así, que es un material muy, vale, pues no, un material más Es bueno, el material más duro, duro, ¿no? que Sí. no sé. Sí. Pero 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 más allá de eso, o sea, el agua tiene un valor de uso muchísimo más alto, ¿no? Sin embargo, el diamante tiene un valor de cambio brutal. O sea, tú tienes un diamante y lo puedes cambiar casi por cualquier cosa. y te iba a preguntar, por ejemplo, el tener una vivienda, ¿eso es valor de uso o valor de cambio dentro de esta Eh, clasificación?
Claro, es que aquí estamos entrando en temas de especulación y cosas de estas. O sea, la vivienda tiene valor, tiene ambos valores. O sea, las cosas pueden tener un Claro. alto valor de uso y un alto valor de cambio. Depende ya de cómo lo quieras usar, porque si tú te compras una vivienda simplemente para venderla y sacar beneficio, para alquilarla y tal, tiene más valor de cambio que valor de uso. Ujú. Sin embargo, la persona que la alquila, para esa persona tiene más valor de uso que de cambio. Vale, sí, sí. O sea, de hecho, para una persona que está alquilando una vivienda, el valor de cambio es nulo. Sí, Porque no es, tú simplemente estás obteniendo el derecho a a vivir en ella, vivir. pero no es tu. Sin embargo, el valor de uso es altísimo porque es el sitio donde vives, ¿no? Ujú. Depende un poco también de la persona que tenga el valor. O sea, es una cosa bastante relativa, ¿no? O por lo menos es el concepto que yo he entendido de toda la reflexión No lo ha preguntado. que- ¿Eh? Te ha venido aquí y no lo ha preguntado. Se te ha olvidado preguntarle. Se me había preguntarle. No sé si. No creo que esté vivo, ¿no? Creo que es del siglo XVIII este hombre. O algo así. No lo sé. Bueno, Pero bueno. O sea, yo creo que se entiende con estos ejemplos que estamos poniendo que existe como una desconexión, ¿no? O una independencia entre el valor de uso y el valor de cambio. O sea, es que lo mismo. O sea, si volvemos otra vez al ejemplo del agua y el diamante, es que son ejemplos buenísimos, ¿no? El agua, valor de uso altísimo, pero un valor de cambio ridículo. Y el diamante al contrario, valor de cambio altísimo y valor de uso minúsculo, o sea, no sirve para nada prácticamente. Entonces, este desfase entre ambos conceptos es el corazón de esta paradoja, ¿no? La paradoja del valor que estaba introduciendo. Entonces, la siguiente pregunta natural que se nos plantea es ¿por qué está esta desconexión, ¿no? Entre el valor de uso y el valor de cambio? ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué el mercado le da más valor, sobre todo porque el mercado le da más valor a las cosas que tienen valor de cambio frente a las cosas que tienen valor de uso? ¿Tú sabrías? a ver, yo, por los ejemplos que has dado, sobre todo por como, como la escasez o la porción de la cantidad de lo que hay de cada cosa. O sea, Uh-huh. creo que el agua es un bien abundante en la Tierra frente al diamante, que es algo muy exclusivo. Claro, y Y difícil de como, conseguir también. sí, como coleccionistas, pues el agua es muy fácil de conseguir. Si hubiese coleccionistas de agua, lo tendrían fácil. Pero de diamante es Ya. algo muy exclusivo. Pero claro, no sé si esto solo es para el ejemplo o es aplicable a todos los posibles ejemplos que puedas darme. Claro, porque por ejemplo la tinta de impresora, Sí, o sea, unos pocos mililitros cuestan a lo mejor 20 pavos. Es que no se llevó sin comprar tinta de impresora años, pero sí. es curioso. Y la tinta de impresora no es un recurso que sea escaso, ¿no? Técnicamente, o sea, es más escaso el diamante. Pero Desde creo luego, que el sí. litro de tinta de impresora te sale por miles de euros. O sea, una burrada. O sea, Sí, son ejemplos que es muy relativo, ¿no? sí, es muy relativo. Sí. No tengo una respuesta buena, ¿no? Bueno, o sea, yo tampoco la tenía hasta que me puse a buscar, porque es verdad que detrás de esto hay años y años y años de teorías, de reflexión, de estudio. Y entonces encontré que la respuesta a esta pregunta llega en el siglo XIX, que yo creo que son 2 siglos después de Adam Smith, con la introducción de una idea que es muy buena, pero que es un poco, no es muy intuitiva, ¿vale? Por así decirlo. Esta idea la desarrollan economistas como me he apuntado aquí algunos nombres, Carl Menger, William Stanley Jevons y Leon Walras, ni idea de dónde son ni nada de eso, pero bueno, yo solo sé que son economistas que desarrollaron esta idea, ¿no? Y es que dicen que el valor de algo no depende de la utilidad general del bien, sino que depende de la utilidad de una unidad más de ese bien. No sé si se entiende, más o menos. A esto le llaman utilidad marginal. Es el nombre que le dan a este concepto. O sea, no es la utilidad que tiene el bien en sí, o sea, no es la utilidad del agua lo que le da el valor, sino la utilidad de añadir un poquito más de agua al agua que ya tienes. O sea que ¿Vale? sí, sí. Entonces, para que se entienda más o menos, siguiendo con este ejemplo del agua, imagínate que tú estás en tu casa y tienes una sed brutal. Estás en pleno agosto, hace 40 grados en la calle, se te ha roto el aire acondicionado y tienes muchísima sed, ¿no? Entonces tú vas a tu cocina, abres la nevera y tienes ahí una botella de agua fresquita
procedes a echarte un vaso, te lo bebes y te sabe, eso es maravilloso. Es lo mejor del mundo, ¿no? Ese vaso de agua. Pero ¿qué pasa si sigues echándote? Tú te bebes el segundo vaso y dices, bueno, está bien, no me ha sentado mal. Te bebes el tercero y dices, uff. Y ya el cuarto es que ni te lo bebes entero, o sea, no te lo bebes. ¿Ves? O sea, como que está perdiendo, Por pierde trago pierde valor, valor. Sí. ¿eh? Que pierde valor por cada trago que le das. Claro, pero porque añadir un poco más de ese bien, ¿no? Añadir otro vaso de agua no está aportando nada. O sea, no da ningún. Eso, no da ninguna, no tiene ninguna utilidad. Tomarte un vaso más de agua. Es como que. Si una vez ¿Sabes? Sin tu necesidad embargo, básica está saciada, ya el resto claro, sobra. eso es. Sin embargo, tú tienes un diamante y te dan otro diamante, ¿vale? Entonces ya tienes dos diamantes, no te importaría que te dieran un tercero, o un cuarto, o un quinto, o 100 más. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero la utilidad, es que de alguna manera pienso que la utilidad sigue siendo ninguna. Entonces, como que Claro. las cosas inútiles tienen mucho valor de. O sea, Ujú. todas las cosas inútiles tienen, ¿cómo lo he llamado? Valor marginal o algo así, ¿no? ¿Cómo lo he llamado? La utilidad marginal, Utilidad dices. marginal. O sea, las cosas inútiles tienen mucha utilidad marginal, eso es lo que. La conclusión. Pero claro, porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista de que ese diamante me va a servir para luego conseguir algo a cambio. O sea, es que depende de cómo lo veas. Lo mismo ocurre con las casas. O sea, tú tienes una casa que solo la vas a utilizar para vivir y no vas a ganar dinero con ella. Entonces a ti te dan 20 casas y si tú solo las quieres para vivir no te aportan nada. Sin embargo, si tú quieres esas casas para venderlas y sacar dinero, por ejemplo, o para alquilarlas, entonces eso sí que te está aportando una utilidad marginal. O sea, entonces, de alguna manera, por así decirlo, en una inversión, deberíamos hacerlo las cosas que tienen valor marginal. O sea, como que si quisiésemos aprovechar nuestra economía, lo mejor es hacerlo en cosas que, por así decirlo, no sobren. Eso es. Por ejemplo, ocurre o sea, la gente que invierte en oro o invertir en ladrillo. O sea, eso es muy, muy típico, ¿no? Ujú. Invertir en casas. Ahora dicen que los ricos están invirtiendo en agua porque el agua va a empezar a escasear o no sé qué, y entonces el agua sí que va a tener una utilidad marginal altísima. Probablemente si el agua escaseara tendría una utilidad marginal prácticamente infinita, Sí, porque la gente necesitaría agua. Entonces, que te den un vaso de agua de más va a tener una utilidad brutal porque va a significar a lo mejor significa tu supervivencia. No sé si me explico. sí, sí, totalmente, sí, sí. O sea, en este caso, También depende de en cómo cosas lo de veas. supervivencia, o sea, me parece, estoy pensando que me parece gravísimo que se pueda invertir en ello o se pueda especular con ello. Que se puede especular con el agua me parece una cosa gravísima. Que se ha hecho y Ya, se hace, o sea, no es nada nuevo, pero pero es muy grave. sí, Sí, porque son como bienes básicos, ¿no? Y necesidades básicas del ser humano. Pero igual que se especula también con la vivienda, que se especula en algunos países con la sanidad. sí, o sea, o bueno, también se especula con cosas que de nuevo, entre comillas, son inútiles y el único valor que tienen le damos nosotros, como el arte en Mm, general es especulación. El tema este claro, de los NFTs hace poco y cosas así es totalmente especulación, no tiene ningún valor real, ni las criptomonedas. Bueno, las criptomonedas podrían tener algún valor real o llegar a tenerlo, pero realmente el uso que mm, se le da es la especulación, no. claro. Pero tú imaginas, una obra de arte, o sea, la Mona Lisa es tan valiosa porque no hay más. Entonces, una unidad más de Mona Lisa tiene un valor, tiene una utilidad marginal infinita. No sé si me explico. No, en este caso Es yo mi, creo que es mi interpretación de lo que he podido leer. en este caso yo creo que sería al contrario, ¿no? Que si hubiese una unidad más de Mona Lisa, el valor de la Mona Lisa se desplomaría de manera. ¿Tú crees que se desplomaría? Sí, porque ya no es único, ya no es original, ya no es. A eso es a lo que voy, que si tú, o sea, tienes que estar en la situación de que la Mona Lisa es única, solo hay un cuadro en el mundo, un cuadro que no sea falsificado, de la Mona Lisa. Entonces el valor marginal que te aporta es infinito porque no hay más, porque no hay otra segunda unidad Vale, que te vale, sí, aporte. sí, te ¿Sabes lo que entiendo. quiero decir? Sí, sí. Por eso digo, me ponían en la situación esta de que si hubiera una segunda, pues el Vale, o valor sea, hay que marginal sería entenderlo al infinito. revés. Eso es, efectivamente. O sea, es más por Entonces el, ahí es donde, por el valor que pierde por haber una unidad más, lo que vale. eso es. Vale, vale, bien, ahora entiendo, sí. Eso es lo que llama la utilidad marginal, todos estos economistas que te he mencionado antes, ¿no? Yo creo que más o menos se entiende el concepto.
con los ejemplos y tal. Entonces, claro, vemos que al final es lo que dices tú, o sea, en el fondo el mercado lo que está haciendo es premiar lo más escaso, ¿no? Lo que falta. Independientemente de lo necesario que sea incluso para nuestra supervivencia o nuestra existencia. O sea, da igual que el agua sea vital para nosotros, que va a ser muy barata, o bueno, relativamente barata, porque hay mucha, entonces el valor, la utilidad marginal del agua es muy bajita. Entonces, pues por eso el mercado como que se regula de esa manera, ¿no? Pero esto, claro, a mí me hace pensar como que estamos como muy desconectados de lo que realmente es importante para nuestra vida, ¿no? O sea, le estamos dando valor a cosas completamente absurdas que no aportan nada y a lo que de verdad nos aporta, lo que de verdad necesitamos, no le estamos dando. Sí, yo te iba a preguntar si tú crees que es una táctica válida el hecho de centrarnos en consumir o comprar cosas que tienen el valor este de útil. Si crees que eso es como que, claro, porque si los diamantes valen algo es porque la gente que compra diamantes y le da ese valor. ¿Tú crees Sí. que habría que centrarnos o empezar a pensar más en las cosas que tienen valor real, valor de utilidad? Claro, esto es una reflexión que iba a hacer si quieres la recuperamos luego Vale, vale. cuando termine el desarrollo, porque es una de las Conclusión. reflexiones que tenía, ¿no? Entonces, a lo que iba, cosas, por ejemplo, o sea, a lo que en realidad el ser humano necesita, que es vital para el ser humano, pero que no se le da importancia, ¿no? Que no se le pone precio, ¿no? Por ejemplo, el tiempo libre. Es algo que no tiene, o sea, que no tiene valor en realidad. O sea, nadie compra tiempo libre, no sé si me explico. Ujú. Pero, o sea, cuando lo tenemos, muchas veces lo desperdiciamos. Lo utilizamos en no hacer nada, en sentarnos en el sofá, y no lo utilizamos en cosas, pues yo que sé, que de verdad nos aporten. Y luego cuando no lo tenemos, estamos todo el rato, joder, ojalá tuviese yo más tiempo libre, ojalá no estuviese tan ocupado, no estuviese tan estresado. Sí. ¿No? ¿Qué opinas aquí? O sea, como que también creo que el problema es que todas estas cosas que son más intangibles y que no se pueden poseer como tal, es más Claro. difícil darle un valor. O sea, no te puedo pagar en tiempos libres o no te podría Sí, pagar en pero diamantes. claro, pero como que no lo valoramos lo suficiente. Ya no estoy hablando solo del dinero que cueste, sino que no lo valoramos. Sí, Solo lo vale. valoramos cuando no lo tenemos. Y cuando lo tenemos, pasa desapercibido prácticamente, ¿no? Pasa también con la salud. ¿Nunca te ha pasado que te has puesto malo y has empezado a echar de menos cuando estabas bien? Sí, sí, claro, Y todas decir, las joder, veces. no lo disfruté lo suficiente cuando estaba bien, cuando no me dolía la garganta, cuando no tenía gripe. Ujú. O sea, Entonces, el problema es que esto es algo también de los seres humanos, que nunca apreciamos lo que tenemos, solo lo que nos falta. efectivamente. Y esa condición también nos hace estar muy tristes, en parte. O sea, es una condición, si la vida fuese así, es depresivo, porque ojalá tuviese más dinero, ojalá tuviese más tiempo, ojalá tuviese más esto, ojalá tuviese más aquello. Hay que empezar a apreciar lo que realmente sí que tienes, porque tenemos muchas cosas y tenemos, en general, yo creo que tenemos buena vida. Sí, totalmente, ¿no? También pasa con las personas. O sea, no valoramos lo suficiente, yo creo, a las personas que nos rodean hasta que de repente un día, o sea, se van o se van de nuestra vida o se van lejos o incluso fallecen, ¿no? Sí, Y ahí es cuando empiezas a decir, joder, ojalá hubiese pasado más tiempo con esta persona que ahora se ha ido, que ahora ya no forma parte de mi vida. También pasa con las personas. Pero lo que dices tú, que son cosas, pero una persona no es intangible, una persona está ahí, la puedes tocar, pero que no la puedes comprar, por así sí, las decirlo, ¿no? relaciones personales son lo que... Porque realmente nosotros no valoramos a la persona, sino la relación que tenemos con ella. De Eso alguna, es. o sea, eso también es algo curioso, que yo creo que realmente no es que eches de menos a la persona como un ser físico o un ente, sino Echas de... echas de menos el tiempo que pasas con ella, la manera que te hace sentir. Eso Y es. eso sí que es intangible, claramente, claro. Pero sí, 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 sí. Efectivamente, sí, tienes razón ahí. Pero eso, o sea, ya no es tanto el precio de todas estas cosas como el valor que nosotros le damos, ¿no? La importancia. Ujú. Entonces, claro, podemos decir que el mercado, volviendo otra vez al tema del dinero, el mercado como que asigna los precios, eso, en función de escasez y del deseo individual, ¿no? No de la utilidad colectiva. Esto es una conclusión a la que habíamos llegado antes. Claro, esto produce situaciones como que
por ejemplo, el agua potable, ¿no? O las medicinas o la vivienda, que es algo que ocurre en España, que tengan precios disparados en situaciones en las que más se necesitan. En Madrid hay una necesidad muy grande de viviendas porque hay mucha gente, pero no hay suficientes. Entonces, en ese punto en el que más se necesitan es cuando más se disparan los precios, Ujú. ¿no? Pero tampoco podemos considerar esto, o sea, yo por lo menos, después de haber hecho esta reflexión, no lo considero como un error, un fallo en el sistema en el que con el que nosotros nos organizamos económicamente, sino como el propio diseño. O sea, yo creo que el sistema está diseñado de esa manera, ¿no? O sea, no puedes decir que hay un fallo en un sistema que está diseñado para funcionar de esta manera. Sí, No sí, sé sí. si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, Pues entonces yo creo que sí, el problema, como dices tú, es que el sistema está hecho para los grandes propietarios, los grandes, o sea, como que está muy enfocado a que pueda haber gente que tiene una gran cantidad de cosas y que provoque escasez para la gente que no la tiene. claro. O sea, y como dices tú, eso es algo del sistema, no es algo de... O sea, No es un no, fallo en el sistema, sino que es el sistema en sí mismo. eso es. Sí, Es, de es acuerdo, una sí. manera. Pero bueno, esto yo creo que al final o sea, esta paradoja del valor, como que tiene implicaciones que van más allá de la economía, ¿no? O sea, yo creo que hay una confusión entre valor y precio. De hecho, si te fijas, yo creo que a lo largo de mi desarrollo del melón, yo creo que está utilizando alguna vez precio y valor de manera indistinta. O sea, los está Sí. intercambiando y no es del todo correcto, ¿no? Porque nosotros pensamos que en el mundo lo que cuesta mucho vale mucho, ¿no? O tiene un precio, o sea, lo que tiene un precio alto vale mucho. Pero hay muchas cosas que valen mucho, como las que estamos hablando antes, pero que no tienen precio, Ujú. que no se les puede poner un precio, ¿no? O sea, lo que hablamos antes, el amor, las relaciones con otras personas, la salud, el aire, o sea, el aire que respiramos es vital y no tiene precio. Gracias a Dios no nos cobran todavía por el aire, ¿no? En casi todas las situaciones. Luego, también hay otra cosa que me resulta curiosa, que es que para fijar el valor de las cosas, o el precio, mejor dicho, de las cosas, ves, me ha vuelto a pasar. Para fijar el precio de las cosas, utilizamos el deseo, lo mucho que deseamos algo, ¿no? Que a mí esto me parece súper extraño, o sea, o sea, no deseamos lo que necesitamos, sino lo que no tenemos. Que esto también lo habías comentado tú antes. Sí, O sea, sí, yo sí. no deseo el vaso de agua hasta que no lo necesito, hasta que no tengo sed, hasta que mi cuerpo no está empezando a deshidratarse. Sí, como que damos por sentado la mayoría de cosas y deseamos, o sea, somos más de desear cosas que no, realmente no nos afectan a la vida, porque damos por sentadas las cosas que sí son necesarias para la vida. O sea, como que si ya están ahí y van a estar ahí, o sea, las damos por sentadas. Entonces ya tu deseo Ujú. se enfoca en cosas que no necesitamos realmente. Eso es. Y eso, y además también ocurre que cuanto menos accesible es algo, más lo deseamos, ¿no? También. O sea, cuanto más difícil es conseguir algo, o sea, por ejemplo, no deseamos de la misma manera tener un Ferrari o tener un Lancia, ¿no? Por ejemplo, o sea, o un Dacia o un Sí, coche que sea un poquito más barato. O sea, son dos bienes que son iguales, tienen la misma utilidad, por así decirlo, que es llevarte de un lado a otro. Pero sin embargo, el Ferrari como que es más inaccesible, entonces como que la gente lo desea más. sí, o sea, en torno a esto me he apuntado también para hace poco, o bueno, recientemente más bien, eh, el tema este de la especulación con cosas de coleccionables, de cartas de Pokémon y cosas así. Sí. Yo creo que es justo lo que tú dices, o sea, todas las cartas en sí te dan el mismo valor, pero hay Mm, algunas que a dedo se ha decidido que son más, porque son más escasas, lo que hacen en especial es que son más escasas, y lo claro, único que se ha hecho es decidir que se producen menos. Y esas cartas pues tienen el triple o 10 veces más valor o 100 veces más valor, y de verdad que hay gente que las desea, que las busca, que las necesita. ¿Y claro. qué valor te aporta esa carta que no te aporta otra carta distinta? Pues el simple hecho de que sea escaso. Y Claro. realmente la Y no tiene escasez sentido, en realidad, si lo piensas detenidamente no. no tiene ningún sentido. Pero también, ¿tú crees que es algo social o es algo humano? O sea, quiero decir, Claro, aquí mira, me lo has puesto a huevo porque iba ahora a hablar de una teoría
de René Girard, que era un filósofo, creo que no sé vivo, que es un filósofo, antropólogo e historiador francés, ¿vale? Él dice que el deseo humano es algo humano y que es mimético, además. O sea, que el deseo funciona por imitación. O sea, que deseas lo que otra gente desea. Efectivamente, deseas lo que otros desean. Entonces, a lo mejor el hecho de lo que estás contando tú de los cromos estos, de las cartas de Pokémon, ¿no? O sea, es verdad que eso tiene un valor, pero yo creo que ese valor también se lo da la empresa que lo fabrica. Es como por así decirlo, que lo esparce, ¿no? Uh-huh. Y como el deseo es mimético, la gente por imitación comienza a desear esas cartas. Tú a lo mejor antes de saber que esa carta era tan valiosa, por así decirlo, se le había asignado un valor tan alto, tú veías la carta y decías, muy bien, Sí. y ya está. De repente te dicen, no, es que esta carta es muy valiosa. Y ya de repente dices, la quiero. Tiene que ser mía, porque él la quiere, entonces yo también la quiero. Uh-huh. ¿No? Es un comportamiento muy humano. O sea, al final es un poco Sí, de, sí, una mezcla entre, sí, mimetismo e incluso puede que envidia. Si alguien la tiene, yo la quiero tener también. sí. O la envidia a lo mejor puede ser una consecuencia de este Sí, deseo mimético. Sí, sí, sí. sí, tiene bastante que ver. Y claro, aquí ya quiero entroncar con lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? De qué pasaría si empezamos a darle más valor o ponerle un precio más alto, ¿no? A las cosas que de verdad tienen valor o Uh-huh. que son útiles para el ser humano, ¿no? Las que tienen un valor de uso, como estamos siguiendo los términos que estamos utilizando antes, ¿no? O sea, si empezáramos a valorar más los bienes útiles o que tienen un alto valor de uso, como puede ser, por ejemplo, el agua o puede ser el aire, ¿no? Por el hecho de ser esenciales para la vida o para la supervivencia, o sea, esto puede ser un problema, porque a lo mejor hacemos que recursos de verdad valiosos se vuelvan inaccesibles. Yo creo que iban por ahí los tiros, ¿no? Es lo que querías decir tú antes. Sí, sí, según lo estabas diciendo y planteando, sí, o sea, como que o sea, como que para ti personalmente es a lo mejor algo positivo que te centres en este tipo de recursos, Claro. que sepas que son los que tienen valor de verdad, pero Uh-huh. realmente como mercado no es positivo que el mercado se centre en mm, especular con esos recursos. O sea, que suba el precio del agua Sí. simplemente porque es necesaria, porque su valor de uso es muy alto, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que es verdad que, visto de otra manera, el hecho de que haya diamantes, de que haya oro y de que haya cartas Pokémon es bueno para el funcionamiento de la Claro, economía. claro. O sea, yo creo que, o lo que he pensado yo es que a lo mejor este sistema es fruto del ser humano, o quizás es un subconsciente para protegerse a sí mismo y no poner un precio muy alto a las cosas que de verdad son importantes para nosotros. No sé si me explico. O sea, que a lo mejor de Sí, manera subconsciente el ser humano le da valor a cosas que son completamente innecesarias, como pueden ser los diamantes que estamos hablando antes, como puede ser un Ferrari, como puede ser, yo qué sé, un chalet de 700 metros cuadrados en La Moraleja. Y a lo mejor, o sea, solo estamos haciendo de manera inconsciente o subconsciente precisamente para que el valor de las cosas que necesitamos para vivir no se dispare. Y ni por lo tanto su precio. sí, o sea, me gusta la vuelta de hoja, la vuelta de tuerca, como poner en valor que existan cosas que tengan un precio absurdo. Claro. Pero Y realmente es absurdo, y algo, además un precio injustificado, diría yo, porque a mí me sí, sí, parece que son precios en muchos casos injustificados. sí, o el Pero típico simplemente restaurante. El típico restaurante que te sirve lo que sea, no sé, y le ponen dos tonterías encima y te cuesta 1.000 euros. O eso sea, es. a lo mejor es bueno eso para que luego, cuando vas a un restaurante normal, cueste 10. Ujú. Solo por comparación, por eso, por la Claro, exclusividad de esta parte y no de esto. claro, porque tu restaurante no tiene la cocina descubierta y no hace no sé qué salsa tal y no está el cocinero que se llama no sé qué, pues ya tu comida es más barata. Pero eso hace que yo pueda acceder a comer algo, ¿sabes? En caso de que lo necesite. Sí, nunca lo había pensado así, la verdad. Eso es porque si todos los restaurantes fuesen, o sea, si la comida fuese cara por el simple hecho de que es necesaria,
A lo mejor nos costaría ir a comer o comprar comida, nos costaría a lo mejor el salario de un mes, comprarte unos filetes. Sí, sí. ¿Sabes? 1.000 euros por una ensalada. Pero entonces, Entonces yo, es curioso que de alguna manera, porque yo pensando es como, para mí el consejo, o sea, si tuviese que dar un consejo a la gente, es que diese Ujú. valor a las cosas que de verdad tienen utilidad o valor útil, y no Claro. tanto a las que tengan valor de intercambio, que lo he Ujú. llamado antes. El Pero valor de realmente, cambio, sí. pero realmente, para la gente rica es bueno que haya este especie de cosas como el intercambio para que se entretengan y no jodan a los demás, que no somos ricos. Claro. Es curioso eso. Es curioso, ¿verdad? O sea, Sí. yo creo que pueden ir por ahí los tiros a lo mejor, porque es que si no, es que no le encuentro otra explicación a esto, no sé. Pero bueno, ya dejando de que esta reflexión para que la gente se lo piense, como cierre final quiero decir que, o sea, esta paradoja del valor, que parece solo una paradoja económica, yo creo que eso, que es mucho más, ¿no? O sea, nos permite ver cómo pensamos y cuál es nuestra forma de vivir, por así decirlo. O sea, significa esta paradoja que nos hemos olvidado de valorar lo que es realmente importante para nosotros. ¿Sabes? O sea, a lo mejor también es tiempo Sí. porque estoy utilizando el verbo valorar, que quiero que quede este tema o sea, esta separación entre el valor y el precio, ¿vale? Ujú. O sea, ahora estoy hablando de poner precio, estoy hablando de poner en valor algo, ¿no? Entonces, a lo mejor es un momento también de dejar un poco de valorar tanto lo que es difícil de obtener, ¿no? O lo que los demás quieren obtener, ¿no? Pues eso, joyas, coches, casas, y empezar a darle un poquito más de valor a lo que es realmente importante para nosotros, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, pues las relaciones con tus amigos, con tu familia, yo qué sé, ir a pasear, cosas Sí, de estas, el tiempo que libre o el no tiempo tienen de precio, calidad. eso es, que no tienen precio, pero yo creo que ahora mismo la sociedad tampoco le estamos dando valor. O al menos así lo veo yo. Entonces quería cerrar el melón con esta reflexión, que la gente lo piense en sus casas y la semana que viene que me cuente. Qué bonito. ¿Te ha gustado? Sí, sí. O sea, llego de Pues, quitarme el sombrero, ¿eh? O sea, has empezado pues una historia, una viñeta. sí, Has terminado con una reflexión bonita. O sea, es que le estoy pillando el truco a los melones. mil Le estoy dientes. pillando el truco. Un momento. Bueno, yo creo que vamos mejorando, ¿no? Bueno, si Espero. a la gente le gusta y se entretiene y tal y nos escuchan y le parece bien, pues oye, yo encantado. Y, y te iba a preguntar, o sea, ¿crees que hay alguna receta para poner en valor las cosas que tienen este valor útil? O sea, simplemente es que reflexione la gente y ya está. A ver, yo creo, por la cuenta que nos trae, yo creo que lo mejor que se puede hacer es reflexionar e intentar que cada uno le dé el valor, pero hablo de valor, valor no de precio, ¿vale? Eso quiero Ujú. que quede bien clara la diferencia. A ver si va a venir aquí algún iluminado y va a empezar a poner precio a salir a la calle y cosas de estas. Pero bueno, cosas más raras se están viendo últimamente en España, entre apagones y robos de cables y cosas de estas, ya sabe. Pero bueno, eso yo creo que lo suyo es reflexionar y de verdad valorar las cosas que hacemos o que podemos hacer día a día de manera gratuita incluso. Y eso, que no o sea, las tenemos ahí y no las apreciamos. Y luego cuando nos faltan, la echamos de menos, como pasó en la pandemia. La pandemia la gente no podía salir a la calle y estaba todo el mundo que se tiraba de los pelos. De repente empezaron a aparecer runners debajo de las piedras que salían a correr a la calle, no habían corrido en su vida, ¿sabes? Sí, Pues a eso me refiero, sí, que no haga falta que haya una pandemia mundial para que nos demos cuenta de estas cosas. estoy callado ahora mismo porque estaba pensando que viviendo fuera, o sea, como que en parte, sí que es verdad que viviendo fuera de España como vivo, eh, pues he perdido muchas de estas cosas que tienen valor no de amistades tampoco, porque no he perdido amistades, pero más Mm, de pasar tiempo con amigos y sí, cosas del estilo. Y a ver, que obviamente es algo que había pensado, pero quizás de alguna manera no lo había puesto en valor o totalmente en valor. O sea, es más como que lo añoraba más que lo haya puesto en valor. claro. Porque luego a lo mejor vuelves a España
y vuelves a la situación de antes, ¿no? A lo mejor Sí. tampoco sigues sin valorar. Sí, lo vuelvo a tener o no, sí. Claro, Pero, a ver, no creo que pierda del todo, pero a lo mejor no lo tengo tanto como lo tenía antes, eso es. pero sí, a lo mejor vuelvo a no valorarlo en un año o lo que sea. Mm. Pues mira, que te sirva este melón, igual que a mí me sirvió el del sufrimiento para ver las cosas de otra manera, Sí, a ver si te sirve este melón para para abrir los ojos. eso es, Para para abrir abrir una los caña, ojos. ¿no? Y Bueno, pues ya está, yo creo que aquí podemos cerrar mi melón también. pues Y otro nada, capítulo más ya de nuestro cerramos el podcast. melón. Muchas gracias a todos los que nos seguís escuchando. Y si habéis llegado hasta aquí, escribid valor en los comentarios, ¿Te valor de imaginas? Damos un interrogación, código porque una de, yo qué sé, de Steam o algo de eso para que se descarguen un juego o algo así. Descuento 5 euros en el Zara por llegar no, hasta el no final tenemos del nada, vídeo. la verdad, no, no hay Pero es sorpresa. que no, lo Ya lo siento, tendremos. seguro que sí. Pero porque las cosas no tienen precio, no lo tenemos porque las cosas no tienen precio. O sea, queremos que sean por el valor que tienen, no por el precio. Efectivamente. ¿Has visto? Vas aprendiendo. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Un Seguir saludo. sufriendo. Un abrazo, hasta luego.